Mis hermanos, ubíquense en Mateo capítulo 13. Vamos a estar aprendiendo algunas cosas sobre la parábola del sembrador. Qué bueno que acabamos de cantar el primer himno navideño y vamos a ver en la parábola cuál es el espíritu de esta época de Adviento, y no es otro que preparar y pedirle a Dios que prepare nuestros corazones para recordar y recibir el misterio del Evangelio de Cristo. Muy bien, les cuento que ya están en Mateo 13, ¿verdad? Les cuento que en los capítulos 1 al 12 no se registra ninguna parábola, pero el capítulo 13 es una explosión en el uso de esta figura literaria porque hay 7 parábolas. Y las 7 parábolas se distribuyen de la siguiente manera. La primera, la parábola del sembrador, cuenta el origen del reino de los cielos. Luego siguen las parábolas en un grupo: el trigo, la cizaña y la semilla de mostaza. Perdón, el trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, y la de la levadura, como el deseo y el trabajo de Satanás por frustrar el crecimiento y el avance del reino. Luego van en dueto la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, de gran valor, que habla de aquellos que con mucha energía buscan que el reino de los cielos avance a pesar de las artimañas y trampas de Satanás. Y al final está la parábola de la red, que muestra la consumación del reino. ¿Por qué les digo esto? Porque con las 7 parábolas del capítulo 13 podemos ver la naturaleza, el origen, los estorbos de Satanás y la victoria de Cristo en el avance de su reino, entre su primera venida y su regreso triunfante. También las parábolas nos dicen algo muy interesante sobre la enseñanza de Jesús, y es que la gente lo escuchaba con gusto, de buena gana, dice Marcos 12:37. Resulta que él hablaba de camellos pasando por el ojo de una agujita. Él hablaba de personas que se amputaban manos y se sacaban los ojos para guardar su vida, para salvar su vida. Él hablaba de ladrones, de truenos, de tormentas, de tesoros escondidos, de perlas de gran valor. Así que usaba todos estos elementos de la vida común, de la vida cotidiana de la gente, para que ellos pudieran entender su mensaje. Y como dice R.C. Sproul, predicar no tiene que ser una cosa aburrida, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo es su predicación? Cuando usted le comparte a alguien más las buenas nuevas del Evangelio, cuando usted quiere discipular a alguien más, ¿lo escuchan de buena gana? Su discurso, su predicación es interesante, es atractivo, si me permiten, a la vez que tiene fidelidad, coherencia teológica y profundidad. Más aún, ¿a quién se está esforzando por enseñar y cómo está trabajando para poder hacerlo eficazmente? Ahora imagínense que todo esto que les digo lo vemos antes siquiera de comenzar a estudiar el contenido de las parábolas. Por eso es que la Biblia es un libro tan cautivante. La Biblia como literatura, mis hermanos, es la mejor obra escrita que ustedes jamás vayan a poder leer. Si no les gusta, si no la entienden, cuidado, cuidado, porque sus almas están en serio peligro. Vayan a Salmos 78:2. Solo estoy haciendo énfasis en la importancia y la riqueza de las palabras, de las parábolas, antes de ir a la que vamos a estudiar en esta mañana. Salmos 78, y ayúdenme para que leamos el versículo 2. Todos juntos. En Proverbios, pero están en Salmos 78, 2. En Proverbios, sigan en Proverbios. Ustedes, mis amados, lean. En Proverbios. Se descolocaron con aquello de Salmos y Proverbios, ¿verdad?
Muy bien, voy a leer para ustedes cómo dice la traducción Nueva Biblia de las Américas, porque la Valera traduce en proverbios, pero en verdad el texto dice: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Así que, mis hermanos, esta es la manera como Dios nos va a hablar hoy, en parábolas, enigmas de la antigüedad revelados a ustedes en Cristo. Oremos. Señor y Dios, te ruego, Padre, que hables a tu pueblo, que ministres, que pastorees, que limpies a tu iglesia. Por favor, ayúdame para permanecer fiel a lo que tú nos has revelado, y ayuda a mis hermanos para que te vean a ti y no a mí. Por favor, abre nuestros corazones, dispón nuestras mentes como la buena tierra para recibir lo que tú nos vas a decir, porque solo tú puedes prepararnos para eso. En Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia o una situación de la vida real de la cual se extrae una verdad espiritual. En Mateo 13, pueden irse ubicando allí, la historia real es un agricultor, un campesino, un sembrador que sale a su rutina a sembrar. Cuenta la historia que la semilla cae en diferentes tipos de tierra, en 4 para ser exactos. La tierra dura junto al camino donde vienen las aves que se llevan la semilla, la tierra pedregosa donde el fruto o el brote es solo superficial, y la tierra donde hay espinos que ahogan e impiden el crecimiento de la semilla. Y la verdad espiritual es que los diferentes tipos de tierra son los diferentes tipos de corazón humano. Corazones duros, superficiales, materialistas, y los corazones abiertos y dispuestos como la tierra buena. Dice la escritura en Mateo 13 a partir del versículo 1: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero ¿qué pasó? Salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, pues se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué hicieron? La ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Hay 2 elementos que ustedes deben tener en cuenta en la parábola del sembrador, mis amados. Primero, el sembrador, que es Dios, quien hace el trabajo, quien ara y abona la tierra y quien esparce la semilla. Y segundo, los 4 tipos de tierra que acabamos de ver: la tierra junto al camino, el suelo pedregoso de fertilidad superficial, la tierra donde los espinos crecen y ahogan y no dejan crecer la semilla, y la tierra fértil, buena, abonada, ablandada y preparada para recibir la semilla. Pero antes de explicar, aunque la explicación la da el mismo Señor más adelante de la parábola, pongamos brevemente atención en el diálogo que hay entre Jesús y sus discípulos, porque en el versículo 10 ellos se acercan y le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Recuerden que había una gran multitud en la playa escuchando al Señor, y él comenzó a hablar por parábolas, y solo fue un sermón de parábolas. Imagínense que yo predicara aquí de tal manera que ninguno de ustedes me entienda una sola palabra en toda la hora. No, algunos me van a decir: ¿usted por qué habló de semejante manera? ¿Por qué tiene que usar historias de la vida real para darles quizá un significado más o menos oculto, una verdad espiritual? ¿Por qué no les dice solo lo que necesita decirles? La respuesta del Señor Jesús es tan reveladora como impactante. En el 11 él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado. Piensen en eso, mis hermanos. A algunos Cristo les habla de tal manera que entienden, y si entienden, pueden creer, pueden venir a Él, como dice el contexto, y pueden ser salvos. Pero a otros, en cambio, no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas a ellos, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De tal manera que se cumple en ellos, en los que escuchan y no entienden, y en los que ven y no pueden ver, la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Perdónenme la ilustración quizá un poco indigna, pero a mí me gusta la literatura de Arthur Conan Doyle. ¿Han visto las películas de Sherlock Holmes? Pues en las películas, en las series, pero sobre todo en los libros, Holmes, que es un buen detective y es muy observador de los detalles, siempre tiene la misma evidencia delante de él, y a su lado está su colega y su amigo el doctor Watson. Y él, el detective Holmes, siempre llega al fondo del misterio con una sola miradita. Y Watson puede pasar días y días y no entiende. Y le pregunta: ¿pero cómo haces? ¿Pero cómo llegaste a la conclusión? Y él le dice: ay, mi querido Watson, elemental, lo que pasa es que tú siempre ves, pero no observas. Tiene la evidencia en su cara y no puede comprender qué es lo que está pasando. Pues hay muchas personas que ven a Cristo y no lo entienden, que escuchan su mensaje y no lo pueden creer, porque tampoco lo pueden comprender, a pesar que esté delante de sus ojos. El 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Para conservar la atención en la parábola, que es el objeto de nuestro sermón, quiero solo que ustedes noten dos cosas. Primero, el Señor Jesús tiene, mis hermanos, la intención deliberada de no salvar a algunas personas. Dura doctrina. Yo he perdido amigos, he perdido socios por frases como esta. Dios tiene la intención deliberada de no salvar a algunos. Y hay quien dice: pero eso es imposible, qué injusticia. Si Dios es justo, ¿cómo es que salva a algunos y a otros los pasa por alto? Pues precisamente por su justicia. Imagínense a pensar, esta plataforma es el peregrinaje de nuestras vidas y todos nosotros vamos caminando, ¿correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a dar un paso donde ¿qué va a pasar? No, se acaba la plataforma, y donde no esté ese piso, mire, seguimos de bruces. Ahora nosotros caminamos por esta vida en la misma dirección por causa de nuestro pecado, lejos de Dios, hacia el abismo eterno. Y cuando morimos, ¿qué pasa? Hermano, ese es el momento cuando se acaba la plataforma. ¿Y qué nos espera a todos? Pues la recompensa por nuestros actos contra Dios. La pregunta es: ¿cómo son sus actos contra Dios? Los míos no son buenos ni agradables. Así que toda la humanidad, ¿qué merece? La muerte por el pecado, y después ¿qué le espera? El juicio de Dios, enfrentarse a la justicia de Dios. Pero resulta que de todos esos millares de millones, Dios quiso salvar a algunos y los sacó de esa multitud para llevarlos a Cristo, y en él tuvo lugar un intercambio, y es que Cristo a ellos les da su justicia perfecta, porque Él murió y pagó la deuda de aquellos a quienes el Padre llevó a Él. De manera que Cristo recibió la justicia de Dios por ellos, pero ellos en sí mismos, los elegidos, los salvos, ¿qué recibieron? Pues la misericordia, porque se les dio lo que no merecían, mis hermanos. A aquellos que Dios simplemente pasa por alto, a quienes no les debía nada y que van a su destino, ¿qué están recibiendo de parte de Dios? Justicia. La pregunta es: ¿quién está recibiendo injusticia?
Nadie. Los unos justicia y nosotros misericordia, porque Cristo es nuestra justicia. Entonces Jesús tiene la intención deliberada de no salvar a algunas personas y Él puede hacer eso con plena justicia. Ahora, ustedes, los que han recibido misericordia, los que ahora escuchan y pueden entender las palabras, la Biblia dice que ustedes son benditos, felices, dichosos, a partir del versículo 16 cuando dice, ayúdenme, pero bienaventurados, todos juntos, Mateo 13:16, todos juntos, pero bienaventurados, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos del Antiguo Testamento desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo vieron ni lo oyeron. Hermanos, estas son las cosas en las cuales dice Primera de Pedro que aún los ángeles desean mirar los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El evangelio que ustedes han recibido, a través del cual ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Y esto debe mantenernos humildes, porque merecíamos, igual que los demás, juicio, justicia, pero en Cristo recibimos el evangelio, redención, perdón, misericordia. Podríamos decir con el salmista, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Gracias a Dios que podemos hoy escuchar y entender el significado de la parábola. Y Cristo lo revela para ustedes a partir del 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Este es cuál? El que fue sembrado junto al camino. Me gusta que usted me siga ahí en su Biblia. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ayúdeme con el 21. Pero pues al venir la aflicción, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero hay un cuarto tipo de persona. Ayúdenme con el 23, pero fuerte y juntos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, podríamos terminar aquí el sermón porque ya no tengo absolutamente nada que explicarles, mis amados, pero vamos a ver un poco detenidamente los 4 tipos de tierra, que son los 4 tipos de corazón. El primero, el corazón duro, que se describe como la tierra junto al camino. El versículo 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y en el 19 está la explicación o el significado de esa parte. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La tierra junto al camino ha sido pisoteada por muchos pies que han andado por ahí por años y por décadas. Y ya que ese suelo está tan duro y tan compacto, la semilla cae y no puede hundirse. De tal manera que vienen las aves, que son Satanás y sus secuaces, y se roban la semilla de su corazón. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestro contexto, en un corazón duro, pensamos en personas que han sido maltratadas en otra iglesia y ya no quieren escuchar nada respecto a Dios, personas que han sido engañadas muchas veces y que no dan su confianza fácilmente, personas que han sido heridas y no se abren a otras personas con facilidad. Y decimos, ay, este hermanito ha sido tan maltratado y tiene un corazón duro, ¿verdad? Ese esposo no quiere escuchar. Qué duro tiene el corazón, pero este no es el caso acá.
¿Qué es lo que hace o qué es lo que vuelve duro el corazón de las personas? ¿Qué responderían ustedes? Por aquí escuché una buena respuesta que vamos a cotejar con Hebreos 3, versículo 13. Hebreos 3:13. La respuesta es: lo que hace duro el corazón de las personas es el pecado. Hebreos 3:13 dice, como bien dicen, ya pasaron los 30 segundos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué ustedes? Para que ninguno de ustedes se endurezca siendo engañado por el pecado. El amor al pecado endurece nuestro corazón, hermanos. El que comete adulterio no cae de la noche a la mañana. El ladrón que se mete a una casa y la vacía empezó a robarse lo que tenía a su alcance y cabía en su bolsillo, ¿verdad? Las adicciones van degradando a la persona lenta y pausadamente hasta dejarla en la más absoluta miseria. Apuestas, videojuegos, sexo, droga, lo que sea una adicción. Quien le da la espalda a Dios comienza por pequeñas y sutiles omisiones y actos de desobediencia a los mandatos de Dios. Es el proceso que está escrito en Romanos 1 y que ustedes conocen de sobra, porque la ira de Dios, a partir del 18, lo recuerdan, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, es un círculo vicioso, un ciclo dañino. La gente no reconoce a Dios, su corazón se llena de oscuridad, y el corazón lleno de oscuridad que le ha dado la espalda a Dios se entrega y se vende gratuitamente al pecado. Los versículos del 24 al 31 en Romanos 1 describen la degradación moral del hombre por haber dado la espalda a Dios, por amar al pecado, por amarse a sí mismos más que a Dios. Y ustedes conocen la lista en la que hay perversión sexual, envidias y peleas, desobediencia a los padres y gente que es descrita como dura, sin misericordia, sin afecto natural. Y el versículo 32 al final del capítulo 1 de Romanos, yo estoy corriendo un poquito y omitiendo que ustedes busquen la cita, muestra que la degradación del pecado es tal que usted puede llegar no solo a practicar o a cometer todos esos pecados, sino a aprobar a aquellos que los practican. Note de nuevo el círculo vicioso. El pecado conduce al rechazo de Dios y de su verdad, y el rechazo de la verdad conduce a más pecado. Y cuanto más pecado, más duro el corazón de la gente. Cuando uno se pregunta, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué Colombia, Villavicencio está como está? Cuando una vez se pregunta, hombre, ¿por qué estamos como estamos? La respuesta es tan simple: porque la gente ama al pecado. Y cuanto más pecan, más se endurece su corazón. Resulta que Jesús irrumpe en esta escena predicando su derecho a reinar y a dominar y a tener un lugar exclusivo en nuestra mente y corazón. Pero eso es lo que la gente no quiere: el reinado, el dominio y la soberanía de Dios sobre ellos. Quizá algunos de ustedes mismos, mis hermanos, Dios puede ser todo lo bueno y todo lo generoso que es, pero cuando Él reclama dominio sobre las áreas de nuestras vidas, nos rebelamos como si fuera un tirano. ¿Qué fue lo que hizo Adán en el Edén? Recibió todo el mundo y se rebeló por un árbol. ¿Qué fue lo que hizo Israel en el desierto? Viendo las maravillas y proezas y milagros del Señor y recibiendo la promesa de heredar la tierra prometida, y se rebelan contra Dios, pidiendo ¿qué cosa? Pan. David fue un rey como ninguno en la tierra. Dios estableció su pacto con él, no porque David fuera muy bueno, sino porque encontró gracia y misericordia delante de Dios. Y dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios mismo le dice de David al profeta Samuel, antes de mandarlo a que lo ungiera: él va a hacer todo lo que yo quiero.
Pero resulta que David no educó a sus hijos. Y por la mala educación o la ausencia de educación en el temor de Dios de sus hijos, ¿qué pasó con el reino? Se dividió. Y el círculo del pecado continuó y continuó hasta que el Señor Jesucristo, Dios mismo, se encarnó y vino a vivir entre nosotros, y la gente dijo: por fin has llegado, y lo recibió con los brazos abiertos porque estaban cansados y atestados del pecado y querían una vida diferente, ¿verdad? No. ¿Qué pasó cuando Él vino a vivir entre nosotros? No lo recibieron. ¿Qué dijo la gente? Yo no quiero que este reine sobre mí. Hoy día estamos en la misma situación. La gente puede decir: yo creo en el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el Salvador que murió para perdonar a los pecadores, pero yo quiero seguir tomando mis propias decisiones. Yo espero, mi querido hermano, que su corazón no esté endurecido como la tierra junto al camino por causa del pecado. Volviendo a Mateo capítulo 13, versículo 5, encontramos el segundo tipo de corazón. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y ayúdenme ustedes con el 20 y el 21, pero lean bien a una sola voz, fuerte y claro. Mateo 13, 20 y 21, todos. Y el que fue sembrado en pedregales, imagínese la escena. El sembrador ve cómo las aves se llevan la primera ronda de semillas, y cuando está observando el segundo suelo donde sembró, eso produjo fruto rápido, brotó abundantemente, casi que inmediatamente. Hoy día hay muchas personas que encajan en esta descripción, inclusive en la iglesia, hermanos, y no solo en esta. Hay personas que vienen buscando el gozo y la emoción de las actividades, de una alabanza poderosa, de retiros, de integraciones, de pastores abiertos y dispuestos a aceptarlos y amarlos como son. Estos hermanitos puede que encajen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba, cuando se les pide que sean fieles al Señor, cuando vienen las dificultades, cuando se pierde el trabajo, cuando hay malentendidos con otros cristianos, cuando llega la enfermedad o quizá aún la muerte, las rupturas y fracasos sentimentales, o cuando se les reclama por no venir los domingos, se alejan tan brusca y radicalmente como antes parecían haber abrazado la fe cristiana. Y se alejan de esa manera porque posiblemente, hermanos, nunca han nacido de nuevo, nunca recibieron en su corazón la semilla del Evangelio. Póngase a pensar, ¿cuántos han pasado por Betania de la Reforma en Vanguardia Villavicencio que hoy día vemos viviendo sin Dios en el mundo y en la vanidad de sus pecados? ¿Cuántos posiblemente entre ustedes que me escuchan viven desordenadamente, en fornicación, en adulterio, violando impunemente el día del Señor? ¿Cuántos evitan y rehuyen y resisten integrarse con la iglesia, relacionarse con la iglesia, como es el discurso incesante e incansable del pastor, trabajar por buscar a Cristo en su iglesia local y edificarla en unidad? Muchos encajan con aquellos que dan gozo rápido, pero igual de rápido su fruto se muere. Cuidado, hermano, no sea que usted tenga un corazón superficial y pedregoso, que es inconstante, que no da fruto. El tercer tipo de corazón en Mateo 13:7 es el corazón ahogado. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La tierra que produce espinos y ahoga la semilla es descrita como un corazón ahogado por las cosas materiales de este mundo. Ayúdeme con el 22 para que veamos el significado de la parábola.
puntos. El que fue sembrado entre espinos. ¿Cuál es el afán de este siglo? ¿Cuál es el afán de la gente? La plata. El engaño de las riquezas. Vivimos la vida corriendo detrás de las riquezas y cuando las alcanzamos, es como agarrar una manotada grandota y abundante de puro humo. No hay ningún fruto. No hace falta señalar cuántas son las personas que son absorbidas y ahogadas por las riquezas. Recuerden simplemente las advertencias tan repetidas y enfáticas del Señor Jesús al respecto. ¿Recuerdan cuando Él dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? O lo que mencioné al principio, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Ay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Y ustedes aman la historia donde un joven se apartó de Cristo porque no quiso dejar sus riquezas para seguirlo. Resulta que a veces pensamos, bueno, pero eso es para los ricos, eso es para Sarmiento Angulo y compañía. El amor al dinero es un mal que está presente en todos nuestros corazones. Y pensamos que Jesús decía esto hace 2000 años en un contexto donde el mundo vivía sumido en la pobreza y la gente era pobre y en verdad muy pobre. ¿Cuánto más hoy día tenemos el riesgo de ser ahogados por el amor al dinero en nuestra época materialista de casas, carros, viajes, motos, videojuegos, celulares, ropa fina y redes sociales para exhibirla, hermanos? Cuide su corazón del amor al dinero, sobre todo si usted dice hoy: tengo que trabajar duro para garantizarme la pensión, para cuidar mi futuro, pensar en mis proyectos a 20 años. Alma mía, decimos, tienes dinero, tienes 3 casas, tienes arriendos, tienes propiedades, tienes inversiones, tienes pensión y tienes. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y qué recompensa vas a dar? Y todos tus bienes, ¿para quién serán? Mi hermano, pilas, que el agua no comience a taparle las rodillas por amor al dinero, porque de ahí sube hasta el cuello en un abrir y cerrar de ojos. Pero finalmente, yo no quiero ser tan duro con ustedes, pero finalmente el corazón abierto y dispuesto. En Mateo 13:8, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y ustedes van con el significado en el 23. Mas el que fue sembrado, ustedes lean, mas el que fue sembrado. Hermanos, yo postulo para ustedes que el punto principal de la parábola del sembrador es el siguiente: el corazón abierto, el corazón dispuesto que recibe el evangelio como la buena tierra recibe la semilla, es aquel que da una cosecha abundante y se beneficia de las palabras de Dios. Hay algunas observaciones importantes, pero son secundarias en comparación con lo que les acabo de decir. Primero, podríamos señalar que la única prueba de que usted en verdad ha recibido el evangelio es la presencia de fruto en sus vidas. Y eso es correcto, ¿verdad? Este jovencito, amén. Podemos señalar que lo importante para usted es que haya fruto sin importar la cantidad, pero que haya, ¿verdad? Eso también sería correcto. También es cierto, y esto no lo vamos a aceptar tan entusiastamente, también es cierto que cuando escuchamos decir y que esta buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, nosotros pensamos, imagínense una inversión que rinda el 100% de beneficios. Y pensamos en términos de porcentaje y no en términos de una multiplicación. Ojo, pensamos, bueno, yo estoy dando como que un 25,
30. El pastor dijo que lo importante es que haya fruto, así sea poquito, pero que haya. Otros dicen, mire, yo como di el 50, el 60, no, ya Nicolás en esa asamblea dio como el 80. Hermanos, a eso no se refiere la producción. El rendir frutos consiste en dar 30, 60 y hasta 100 veces más. No solo el doble, hasta 100 veces más de lo que fue plantado. Esta producción en términos de porcentaje, para que usted tenga una regla, un estándar más objetivo y claro y correcto para evaluar su producción de fruto, sería un porcentaje de producción del 3.000, 6.000 o 10.000%. El matemático me puede corregir. 30, 60 o 100 veces más. ¿Qué tan cómodo se siente con su 30, 40 o 50% ahora? Si está llamado a dar hasta el 10.000%, cambia la cosa, ¿verdad? Yo tengo que ser franco y reconocer que yo mismo no doy una cifra ni remotamente cercana a esta producción. Es posible que ninguna persona en este recinto esté produciendo semejante cosa. Lo afirmo con un 99.999% de certeza. Sin embargo, recuerden el punto central de la parábola: solo el corazón abierto, hermano, recibe el beneficio de la predicación del evangelio y es salvo y produce mucho fruto. La pregunta es, ¿su corazón ha estado abierto a la predicación de la palabra de Dios esta mañana? ¿Usted está dispuesto a dejarse guiar por los pastores y ancianos que le predican el evangelio, que trabajan de la mano de Dios o siendo utilizados por Dios para abonar su corazón? Y la palabra echa raíces en usted de tal manera que usted produce mucho fruto. No me digan amén porque me están engañando. Si nuestro corazón no está abierto, si su caso es como el mío, que no está dando mucho fruto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto para concluir el sermón? ¿Nos esforzamos más? ¿Trabajamos más? ¿Oramos más? ¿Estudiamos más? ¿Servimos más? ¿Ofrendamos más? La respuesta es que usted no puede hacer absolutamente nada. Como la tierra por sí misma no puede cambiar su naturaleza y pasar de ser árida a ser fértil y productiva. ¿Qué necesita la tierra para que eso suceda, hermano? Que venga el sembrador, el agricultor, el campesino, y que haga, y la ablande, y la abone, y la purifique de las piedras que le quitan profundidad, y quite de ella los espinos que van a ahogar la semilla cuando produzca. De la misma manera, usted necesita a Dios como el jardinero divino que venga a su vida y ablande su corazón que ha sido endurecido por su amor al pecado, y quite las piedras y los tropiezos y estorbos que lo hacen ser superficial, y lo limpie de los espinos del amor y el afán por las riquezas, para que usted produzca fruto. Necesitamos que sea Dios el que venga y nos restaure, y solamente Él puede hacerlo. Y el Señor Jesucristo no narró esta parábola solo para enseñarnos lo que les vengo diciendo, que solo un corazón abierto y dispuesto será sensible a su voz y será salvo y entrará en el reino de los cielos, sino que Él también ha prometido y ha afirmado para nosotros que Él es el único que puede y quiere hacer todas estas cosas por nosotros. Vamos a concluir leyendo Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 28. Recuerden que lo leímos hace un ratico, Ezequiel 36, versículos 25, 26 y 27. Y yo quiero que usted ponga mucha atención a todos los verbos en futuro perfecto, que también son promesas seguras de Dios para nosotros. Ezequiel 36 desde el 25. Por favor, sígame en silencio, pero con mucha atención.
notando todo lo que Dios ha prometido que hará para que seamos tierra buena y fértil. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón como de piedra, duro, y os daré un corazón de carne, abierto, fértil. Y el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Hermanos, Cristo es el único que puede limpiarnos y cultivarnos y darnos la producción del fruto que Él mismo reclama de nosotros. Solamente Él puede darnos lo que Él mismo requiere de nosotros. Y después de decir que el amor por las riquezas es la razón por la que mucha gente no puede entrar en el reino de los cielos, sus discípulos entendieron la gravedad del asunto para ellos mismos y le preguntaron a Jesús: ustedes lo recordarán, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y esa es nuestra misma preocupación. Pero la respuesta, las palabras de Jesús permanecen hoy igual y para siempre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para Dios todo es posible, hermano, y lo es para usted si viene a Cristo. Él puede darle un corazón abierto para recibir el Evangelio, para escuchar la palabra y para que usted vaya y haga ¿qué cosa? Produzca fruto 30, 60 y hasta 100 veces más. Amén. Oremos. Mi buen Señor y Dios, debemos reconocer que nuestros corazones son más bien como la tierra dura junto al camino donde nada germina, que somos superficiales como la tierra llena de piedras con poca profundidad, y también que somos ahogados por los espinos, por el afán y el amor y la persecución de los bienes de este mundo. Pero tú has prometido que vas a esparcir agua limpia, que nos vas a limpiar, que nos vas a dar un corazón nuevo, quitando el de piedra, que tu espíritu va a venir para ayudarnos a guardar la palabra que tú nos hablas y a producir mucho fruto. Te ruego, mi Señor, que hagas todas estas cosas, que nos des un corazón abierto y dispuesto a recibir el Evangelio y tu palabra, porque nosotros no podemos hacerlo. Danos el fruto que quieres que nosotros produzcamos. Señor, oramos plenamente confiados en Cristo Jesús. Amén.